Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jaime Urrutia y en este día vamos a estar hablando sobre un tema bastante controversial con respecto a la salvación. ¿Será que si yo hago una oración puedo ser salvo? Si yo hago esa oración de fe cuando alguien evangeliza, ¿soy salvo? Y de esto se trata el video. Recuerdo que hace muchos años ya yo iba a compartir el evangelio realizando un drama con unas personas de diferentes tipos de iglesias. Realizábamos el drama en diferentes lugares del Salvador, casi que en todo el territorio salvadoreño anduvimos realizando este drama. Era muy bueno en realidad. Y en este drama había gente encargada de dramatizar, gente encargada de ayudar a repartir alimento y gente encargada de evangelismo. Y recuerdo que al finalizar los dramas había muchísima gente que decía: este día yo tuve 40 salvos, otros 50, otros 60, otros 30, otros 20. Y era como, ¿quién da más, verdad? ¿Quién da más? Y era bastante extraño. Y yo me quedaba realmente admirado porque la gente decía 30 salvos, 40 salvos. Eran personas evangelistas, si bien es cierto, les gustaba predicar el evangelio. Y la verdad es que no solamente era de adultos, eran también niños que predicaban el evangelio y yo me quedaba admirado realmente por lo que hacían. Pero hubo un día que me le pegué a un niño, a acompañar a un niño que evangelizaba para poder observar cómo él lo hacía. En ese momento yo sí conocí el evangelio, estaba involucrado, pero no había analizado con respecto a lo de la salvación. La cosa es que este niño abordaba a una persona y le decía: ¿quiere usted ser salvo? Claro, la respuesta automática va a ser sí. Entonces el niño le decía: haga una oración conmigo. Y comenzaban a realizar la oración de fe, donde tradicionalmente uno dice: Señor, te recibo en mi corazón, ¿verdad? Te entrego mi vida y ahora creo que yo soy salvo. Y la famosa pregunta: si usted muere hoy, ¿dónde iría su alma? Claro, la persona después de hacer una oración decía: al cielo. O si la persona decía: no sé, el niño le decía: no, usted ya ahora es salvo porque hizo una oración. Entonces yo me quedaba admirado, la verdad, la forma en que el niño evangelizaba, pero lo admiraba en verdad, cómo lo hacía. Pero analizando todo esto, ya ahora que tengo un poco más de madurez, conocimiento bíblico, se podría decir también, viendo todo eso, ¿realmente la oración salva? No. Y cuando me pongo a pensar en eso y analizar lo que dice la Biblia con respecto a lo de la salvación, lo único que me viene a la mente es cómo todas aquellas personas que decían haber sido salvas solo por hacer una oración, pues quizás se fueron al infierno o no son salvas para nada. Ahora, con esto no quiero decir que yo soy Dios y que yo sé que no son salvos ni nada por el estilo. No, la palabra de Dios es regada. Claro, uno siembra, otro riega, ¿verdad? El crecimiento lo da el Señor. La palabra de Dios es sembrada. Eso me queda muy clarísimo. Pero la gente depositaba toda su fe y toda su confianza en una oración, pero no en el autor y dador de la vida. Y allí estaba el problema. Y allí me encontraba yo también. Porque yo, cuando salía a predicar, predicaba y evangelizaba de la misma forma casi que. Y también decía: todos sus problemas se van a acabar si hace la oración. El Señor le va a bendecir, el Señor le va a traer esto, le va a traer aquello y todo aquello. Y como mucha gente ahora habla en muchos videos, ¿verdad? De mucha bendición, de que Dios te va a prosperar, Dios te va a hacer aquí, Dios te va a hacer allá. Pero en realidad no es así, las Escrituras hablan otra cosa, ¿verdad? La única bendición para nosotros como cristianos es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra mayor herencia. Y nosotros debemos estar conformes con esto.
Ahora, pero ese es otro tema. Pero yo evangelizaba de tal forma también. Y cuán equivocado estaba, porque la Biblia dice totalmente lo contrario. La Biblia dice que una oración no te salva, y nosotros lo vamos a ver a través de las Escrituras. También al pensar en esto, se venía mi pregunta: si aquella persona hizo esa oración, ¿quién le dio el seguimiento? ¿Quién le dio aquella alimentación espiritual? ¿Quién le discipuló? Quizás no hubo nadie. Y Mateo capítulo 28 es muy claro. Sí, tenemos que compartir el Evangelio, pero más que compartir el Evangelio, debemos de discipular. Debemos de cuidar a la persona, debemos de guiarle en su camino con Dios. Ahora, si la oración no te salva, ¿qué es entonces lo que te salva? En resumen, quien te salva es nuestro Señor Jesucristo. Es Dios mismo. Por nosotros mismos no podemos salvarnos. No hay nada atractivo, nada bueno que nosotros podemos hacer para poder ser salvos. Ahora tenemos que entender que lo que Dios ha hecho es mostrar su gracia y su misericordia hacia nosotros para poder salvarnos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y esto no es por obras para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Y el versículo 10 también, pues no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora, lo que está diciendo acá es que esta salvación es voluntad de Dios, no es algo que venga de nosotros. Claro, en nosotros Dios produce algo realmente importante, y a esto es lo que voy a dedicarle más tiempo. La salvación abarca el reconocimiento de los pecados. Si una persona no reconoce su estado pecaminoso, ¿cómo puede ser salvo? ¿Cómo se puede ver a sí misma? Si se puede justificar a sí misma y no ve sus pecados, no puede. Tiene que ver los propios pecados en el cual ha caído para que Dios pueda rescatarle. En Hechos capítulo 3, versículo 19, Pedro, predicando, expone algo muy importante, y dice el versículo 19: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahora, Pedro predicaba, pero no les estaba diciendo: hagan una oración conmigo para que sean salvos. No, él está predicando y les dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y eso es lo que nosotros tenemos que predicar. De eso se trata la salvación, de poder reconocer el pecado que está en nosotros y poder decir: no soy una persona santa, no soy una persona pura delante de un Dios santo, delante de un Dios puro. No lo soy. Así que tengo que arrepentirme de mis pecados y convertirme. Ese es el mensaje que Pedro predicaba. El Evangelio llama a confrontar el pecado. Y muchas personas, cuando salen a predicar, no confrontan el pecado. Otro ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba hablando con la mujer samaritana, donde le estaba predicando acerca de él, del profeta, acerca de Dios, y la mujer samaritana le dice: a mí se me hace que tú eres profeta, que tú eres enviado de Dios. Y claro, tenía toda la razón, y estaba comenzando a creer por las palabras del Señor Jesucristo. Pero ¿qué hace Jesucristo después? Él le saca el pecado y le confronta su pecado. Mira, tantos maridos has tenido, y el que ahorita tenés no es tu marido. Y el Señor le confronta su pecado. Y cuando ella se ve confrontada con el pecado, claro, esto produce un fruto. Y eso es lo que estaba sucediendo en este momento con Pedro también. El Evangelio debe de confrontar el pecado. No debe decir: vas a tener bendición, vas a tener esto, vas a tener prosperidad, vas a tener aquello. No, has pecado, has mentido, has transgredido, no has cumplido la ley de Dios. Y así.
También nos llama a poder confesar nuestros pecados delante de Dios. Y esto claramente lo dice 1 Juan capítulo 1. ¿Dónde está? 1 Juan capítulo 1, el versículo 9, 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, no solamente arrepentirnos, convertirnos, no solo reconocer nuestro pecado, sino también confesar nuestro pecado delante de Dios. Esto quiere decir desnudar todo nuestro ser y no dejar absolutamente nada oculto delante de Dios. Decirle: Señor, he hecho esto y esto. Y eso es lo que tenemos que hacer, desnudarnos por completo delante de nuestro Señor. También, después de todo esto, de arrepentirnos, convertirnos, de confesar nuestros pecados delante de Dios, nosotros tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Imagínense que yo me pueda llamar cristiano y que me haya arrepentido de los pecados, que me haya convertido, que haya confesado mis pecados, pero sigo viviendo de la misma forma. ¿Será que lo hice? ¿Será que en verdad estoy cumpliendo aquello? Por supuesto que no. No ha habido un fruto digno de arrepentimiento, porque sigo viviendo tal como el mundo vive, sigo comportándome tal como me seguía comportando antes. No ha habido ningún fruto digno en mí. ¿Y cuántas personas cristianas no habrán así, que han caído lamentablemente en esta condición? Entonces, esto de llevar frutos dignos de arrepentimiento quiere decir que ya no voy a vivir para mí, sino que voy a vivir para Dios, sino que voy a cumplir lo que Dios dice, voy a vivir en santidad, voy a vivir cada día purificándome delante de Dios, cumpliendo su voluntad. Pero algunos podrían decirme: pero mira, pero si Romanos capítulo 10 dice que nosotros tenemos que confesar. Allí dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Claro, es un versículo que está ahí, pero el sentido del versículo en Romanos capítulo 10, lo que quiere decir con la palabra confesar es vivir. Eso, que si vives con tu boca todo lo que estás diciendo y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces vas a ser salvo. Así es, la palabra confesar es traducida como vivir, cumplir. Si decís en una oración: tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, ¿realmente Dios es tu Señor? ¿Él es tu Rey? ¿Él es tu gobernador? ¿Él controla toda tu vida? Eso es lo que decís a través de la oración de fe. ¿Realmente está sucediendo eso? Entonces, el verdadero sentido es vivir bajo lo que está diciendo. No es solo hablar por hablar. Hablar cualquier persona puede. Repetir cualquier persona puede. Pero vivir como Cristo, no cualquier persona puede hacerlo. Por ello, la oración no te salva. Quien te salva es nuestro Señor Jesucristo, y Él produce en ti y en mí el deseo de arrepentir, convertirse y de llevar frutos dignos de arrepentimiento. Eso significa la salvación real en nuestra vida. Eso es la salvación. Que el Señor te bendiga. Espero que el video te haya gustado y que si puedes compartirlo, que lo hagas con aquella persona que no conoce esto. Que Dios te bendiga.